Agradecer primeramente a Dios mismo que esté entre nosotros. ¿Qué os parece? Damos un aplauso a Dios. Bueno, es una forma que recientemente se está expresando ese agradecimiento a Dios en una iglesia, ¿verdad? Puede ser de esta forma, puede ser de otras maneras, pero es una forma de decir gracias Dios que tú estás entre nosotros. Has muerto, has resucitado, has dado el Espíritu Santo, estás con nosotros, lo has prometido donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ha dicho, allí, ¿qué dice? Estoy yo en medio de ellos para escuchar sus oraciones, para hablarles, para resolver problemas, para clamar a mí y yo intervenir en este mundo, cambiar las cosas, atar y desatar y cambiar las cosas de una forma poderosa. Así que damos las gracias a Dios, pero también quiero dar gracias a cada uno que ha venido esta mañana presencialmente, porque hay una norma que es cuanto más descanso nos dan, más perezosos nos hacemos. Así que un aplauso también a todos, unos a otros, por haber venido esta mañana. Eso lo digo para avisaros, para que sepáis de qué va más o menos la predicación. No, también muchísimas gracias a Dios por todos aquellos que nos ven por YouTube, por el canal, como ya se ha dicho también. Quiero también dar gracias. Y aunque Rey David ya lo ha hecho esta mañana al inicio, pues quiero repetirlo, porque si no fuese por vosotros aquí, si no fuese por los que están en YouTube, pues bueno, nos reuniríamos aquí de alguna forma, dos o tres, podemos juntar, ¿verdad? Pero qué hermoso que somos los que estamos y que el Señor va añadiendo también cada domingo alguno más. Y también que tenemos la transmisión porque realmente se escucha. Ahora mismo tenemos una familia nuestra en Soria visitando a personas que nos van a escuchar hoy también por medio del link y van a compartirlo con amigos que están leyendo la Biblia ahí en Soria y que les invitamos a ir a la iglesia de Soria, donde también están parte de la familia de los que están aquí también esta mañana, para no mencionarlos con el nombre, ¿verdad? Para que haya un poco privacidad. Pero sí que sabemos que se está escuchando también ahí sí que vamos a mencionar a Mactis, que está enferma, y entonces oraremos luego por ella, pero también está escuchándonos. Y también los que vuelvan a escucharlo, gracias a los que vuelven a escucharlo y suben la cuota también de audición, los que también distribuyen el link en diferentes países. El otro día vi que hay un alto porcentaje de nuevos usuarios cada vez en YouTube, en nuestro canal, de las predicaciones que se escuchan, tanto de la reunión en directo como ahora, como también luego la extracción de la predicación, otro link que enviamos también. Así que muchas gracias a cada uno y todos por este compromiso con el Señor en primer lugar. Recordad esto, que no vengáis por mí, que no vengáis por Beatriz, no vengáis por Rebeca, por mi maje que sea, sino que vengáis por el Señor y luego también por nosotros, si os parece bien, muy agradecidos también, por supuesto. Pero lo más importante es el Señor, porque nos reunimos con Él y para Él, y los demás, en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia, pero nosotros vamos a estar siempre con Él. Mientras tanto, tenemos que también cultivar este compromiso, por lo cual estoy dando las gracias, ¿no? Este compromiso que veo en los que estáis aquí presentes, en los que estáis en YouTube, que lo hacéis posible, que podamos aquí prepararnos la predicación sabiendo que se va a escuchar, que vale la pena. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido la introducción. Y ahora os voy a pedir que os quitéis los zapatos. Bueno, es media broma, pero va en serio, queridos. Si estuviéramos ahora en tiempos del Antiguo Testamento, Dios nos pediría quitarnos los zapatos porque el lugar donde vamos a estar ahora, contemplando y meditando y leyendo la palabra y aplicando en nuestras vidas, es lugar santísimo. Es el lugar donde Jesús
Él murió por nosotros, queridos. Yo creo que es un momento donde tenemos que pedir a Dios que nos limpie, en el sentido, en vez de quitarnos los zapatos, que nos limpie la manera de andar sucia que tenemos nosotros en nuestras mentes, en nuestras palabras, en nuestras acciones, de lo que realmente es figurativamente el quitarse los zapatos, ¿no? Vamos a recordar lo que se ha dicho ya. El tema es de su corona de espinas a nuestras coronas de vencedores. Quiere decir, Él llevó una corona de espinas que simboliza la maldición que entró al mundo, luego lo explico, pero esto ha hecho posible que nosotros fuésemos salvos primeramente y luego también nos capacita a vivir de tal forma que un día Dios nos va a compartir una corona cada uno, que se nombra por lo menos 5 características de coronas que Dios dice y promete a todos que son salvos, que están en su camino y que van a llegar a su presencia para ser honrados por la forma como han aplicado la salvación que han recibido en Cristo Jesús, que es el día a día nuestro y que esto se va a reflejar en la eternidad para siempre. Así que vamos a ver los primeros 5 versículos que dicen, y como tema, podéis ver el rey coronado de espinas. Dice Juan 19, 1 al 5, Pilato tomó entonces a Jesús, y recordad, esa palabra tomó es muy significativa en el contexto que acabamos de estudiar antes. Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Yo soy. Se tiraron todos al suelo del impacto, porque el Dios soy, que estuvo hablando con Moisés y dijo a Moisés, quite los zapatos, porque es tu lugar santo, dijo, yo soy, y se cayeron al suelo los soldados con sus armas, con sus antorchas y con toda su formación profesional de no rendirse ante ningún enemigo, quedar en pie o morir. Ahí se cayeron todos al suelo. Entonces Pilato tomó. Entonces Jesús quiere decir porque Jesús se entregó voluntariamente por nosotros. Recordemos esto. No era víctima de ningún complot político ni religioso, ni siquiera de nuestra maldad, sino Él se dio voluntariamente, incluso antes de la creación del mundo. Dice 1 Pedro capítulo 1, Jesús fue entregado como cordero para morir por nuestros pecados en la cruz. O sea que esto es un plan voluntario de Dios que se cumplió en estos momentos. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Imaginaos las manos que Dios ha creado al dar a la humanidad manos, cogen y latigan al mismo autor de la vida. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza. Lo vistieron con un manto de color púrpura. O sea que cuando leemos Génesis capítulo 1 y 2, vemos que todo fue creado perfecto, en gran manera bueno, sin espinas en esta creación, donde tú pisas y te queda algo clavado, ni animales que se lo clavan, ni a personas, etcétera, etcétera. No sé si te ha pasado alguna vez, te has pisado unas espinas y no pudiste andar durante un tiempo. A nosotros nos ha pasado. No pudimos seguir un viaje porque pisamos una espina, digamos. Tuvimos que ir a urgencias antes de llegar a nuestro destino. Y aquí dice una corona. ¿Por qué de espinas? Porque dice luego, cuando entró el pecado, aparecieron las espinas. Por eso es significativo que dice que habían tejido una corona de espinas. O sea que aquellos por los cuales entró la maldición a este mundo, que somos nosotros, con sus manos que les dio el Creador, las utilizaron para en burla y menosprecio decir, tú te mereces que te tejimos una corona de espinas que simboliza la maldición que tú te mereces, porque lo decimos nosotros, te juzgamos, te rechazamos como lo que dices que eres. Y te maldecimos y te rechazamos con esa maldición. Tremendo. Y Jesús lo aceptó
porque Él supo que hace falta llevar la maldición por nuestro pecado y morir por la maldición por nuestros pecados para darnos la bendición que Dios ha prometido. Luego lo vemos en la Biblia, pero lo voy comentando para que nos vaya quedando mejor. Y dice que le vistieron con un manto de púrpura. ¿Por qué púrpura? Porque es manto de rey, para burlarse de él y decir, tú dices que eres rey, ahora te vamos a poner un manto, como si estuvieran en carnaval, pero en un juicio, en ese caso, de burla, de corruptos, de maltratadores, de personas que utilizan la autoridad que Dios les ha dado para manifestar el máximo de su maldad y de su corrupción y de su odio contra Dios. Encima, en son de burla, viva el rey de los judíos, le gritaban, mientras se le acercaban para abofetearlo. Aquí el Evangelio de Juan se queda corto porque se apoya siempre en los otros 3 evangelios que explican muchos otros detalles, pero yo soy un interpretador cuando me toca interpretar así un texto de la Biblia, de un evangelio, que intento mantenerme con esta interpretación y esperar que vosotros habéis leído los otros evangelios para recordar los otros detalles, por ejemplo, que también le escupieron en su cara, etcétera, etcétera, la arrancaron la barba, etcétera, etcétera. Pero le abofetearon. Imaginaos a Jesús, al Hijo de Dios, el Verbo eterno, que dice el Evangelio de Juan cuando empieza. Vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A este le abofetearon allí ante los sumos sacerdotes, ante los soldados, ante Pilato, ante el pueblo, ante la representación del mundo que estaba ahí presente. Y dice, Pilato volvió a salir. Aquí lo tenéis, dijo a los judíos, y lo he sacado para que sepáis que no lo encuentro culpable de nada. ¿Y qué tiene que hacer un gobernante cuando no encuentro culpable de nada a una persona? Tiene que defenderlo contra viento y marea, contra los corruptos, para no acabar él al final por los corruptos. Pero cuando salió Jesús, llevaba puestos la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tenéis al hombre, les dijo Pilato. Al hombre que me habéis traído. Pero realmente es incluso el hombre, el nuevo hombre que vino a este mundo para empezar una nueva generación de seres humanos que glorifican a Dios en esta tierra, en vez de aquel que buscó su propia gloria, como los primeros seres humanos y nosotros hemos hecho durante nuestra vida. Y esta lucha realmente sigue en pie, vivo para mi gloria o para la gloria de Dios. Pero aquí está el hombre que es ejemplo realmente puesto por Dios para seguir su ejemplo. Aquí un comentario resumido. El rey coronado de espinas, en este pasaje, en la cruz Jesús estaba cargando la maldición de la humanidad, y aquí tienes la cita, espinas, símbolo de la maldición, en Génesis 3, lo puedes leer, versículo 14. Gálatas 3 o 18. Gálatas 3, 13, 14, aquí tienes la explicación teológica que dejó escrita Pablo sobre que Jesús fue el que llevó nuestra maldición y fue castigado por nuestra maldición, que merecíamos nosotros ser malditos, porque la ley maldice evidentemente cada persona que no la cumple a rajatabla, porque es la ley santa de Dios. Y Dios tiene derecho de exigir de su creación ser sin pecado, porque la creó así, ser santa y ser justa delante de Él, sin mancha ni maldad. ¿Y cómo ha sido posible? Porque Jesús tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos para hacernos justos delante de Dios y sin mancha, sin pecado, en sus ojos, porque Él lo cumplió todo, toda la ley. Él dijo, por ejemplo, yo no vine para quebrantar la ley o para quitarla de medio, sino para cumplirla. Quiere decir, para darle un cumplimiento 100% por su sentido que tiene y por sus exigencias que tiene y que Dios tiene derecho de exigirlo.
He venido a cumplirlo. Es el único ser humano que lo ha cumplido. Por eso pudo morir en lugar de nosotros. Pero dice así, Gálatas 3, 13 a 14, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. No solamente de la maldición de Adán y de Eva, para decirlo así, sino también de la maldición de la ley que nos fue dado para cumplirla, para saber, no matarás, pero el que se enoja, por ejemplo, es igual culpable como el que mata, porque se ha enojado, ha destruido a una persona con sus palabras, por ejemplo. Y eso se puede hacer, o sea, se puede destruir a una persona con palabras, y cuidado con la gente que tengas a tu lado que te destruye con sus palabras, mejor que te apartes como te apartarías si uno tiene un hacha en su mano y va andando jugando con ello o con una pistola. Es igual. O sea, los maltratadores de palabras hay que tratarles como maltratadores físicos también, que andan con un arma suelto para disparar cuando les dé la gana, descontroladamente. Deberían además ser denunciados realmente como personas que son. Y Dios los va a juzgar. Dios dice, van al infierno los que se enojan. Pues, por si alguna persona cree que cumple los mandamientos, Jesús dijo, os fue dicho por los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra cualquiera o le dice una palabra de desprecio, irá a juicio, irá a la condenación, irá al infierno. Por eso Jesús dice, mira, no hay nadie que puede librarte de la maldición. Nadie puede pagar por tu maldición, porque la paga del pecado es la muerte, es el infierno, es la condenación eterna. Pero Cristo, dice aquí, nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y aquí argumento de otra forma, también que dice la ley, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea que ¿por qué Dios eligió y permitió que justamente en un madero los romanos crucificaron al Hijo de Dios? Porque está escrito anteriormente en su palabra que esa persona que está colgada en un madero, juzgada por los jueces de su pueblo, es una persona maldita. Y Jesús fue a la cruz por eso. No fue muerto de otra forma. Tuvo que morir de esta manera para cumplir el propósito de Dios de morir y pagar por nuestra maldición, en ese caso en la cruz. Por eso colgar un crucifijo no es colgar una cosa como una joya, es colgar como una guillotina, es como colgar una pistola con la cual pegaron un tiro a tu esposo, por ejemplo, y le asesinaron. Es recordar que él murió de esta forma, por esta herramienta trágica y brutal y destructiva que le llevó a la muerte más cruel que se puede experimentar en este cuerpo humano. Y dice, porque está escrito, maldito todo el que está colgado en madera. Así sucedió, dice Pablo, explica, para que por medio de Cristo Jesús, lo contrario, la maldición prometida a Abraham llegara, la bendición, ¿qué he dicho yo? No. Wow. Para que la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. No son mis palabras, dice Dios, para que de esa forma, por la bendición de Abraham que fue prometida a Abraham, que en la simiente de Abraham, que es Cristo, fueron bendecidas todas las naciones por la muerte de la cruz de Cristo. Entonces, ahora esta bendición prometida a Abraham llegará a todos nosotros. Y dentro de esta bendición para este nuevo pacto es imprescindible, evidentemente, la muerte de Cristo, pero también su resurrección, pero también el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no sabemos qué hacer con el perdón de nuestros pecados, no sabemos qué hacer con una nueva vida en Cristo Jesús, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir salvados. Y por eso es importante, es parte de la bendición imprescindible, y por eso hablamos de ello. Ahora, la gran pregunta es, ahora estás enfocado en recibir la corona eterna. Voy a explicar eso un momento. Porque el título es eso, de la corona de maldición a la corona de los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Somos tú y yo. Pero hay un camino, que es Cristo, ¿verdad?
Si tú no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, no estás en el camino. Hay personas muy religiosas, muy respetables, que no voy a mencionar ningún nombre, pero los conocéis, tiene fama de ser personas buenas que han amado como a nadie, que han dado su vida por otras personas, pero se han equivocado en la carrera. Es como si te piden para recibir un premio, que para recibirlo es al final de esta carretera. Y uno va corriendo a Bilbao. Ahí no va a recibir ninguna corona. No, le van a decir, te has equivocado el camino. Lo siento mucho, todo tu esfuerzo, toda tu carrera ha sido el primero en llegar, ha sido impresionante, ha sido un ejemplo de carrera, pero como te has equivocado, has creído que tu religión es el camino, que amar a las personas es el camino, ser buena persona es el camino, ser cristiano nominal por el bautismo es el camino, creer en la Iglesia Católica es el camino. Te has equivocado, aquí no hay ningún premio para nadie que corre por ese camino, porque hay un solo que es el camino, que es Jesucristo. Y tú has añadido a sus palabras a un montón de ídolos y de mediadores y de formas de realmente decidir ir por otro camino que no es el de Cristo. Ojo, uno tiene que arrepentirse y convertirse de su camino equivocado, ancho, de la perdición, para pasar el camino estrecho que es de la vida eterna. Y es allí donde empieza la carrera. Todo lo que has hecho antes no vale para nada en ese sentido. Lo que vale es cuando Dios empiece por su Espíritu Santo a aplicar la salvación gratuita que tú has recibido, una posición en Cristo, pero ahí sí que empieza a contar la carrera como la vas a correr. No vale decir, voy a mirar a ver cómo corren los demás. No, tú tienes que correr. No vale decir, oye, yo veo a los demás muy aflojados, muy tranquilos. No, tú tienes que correr. No vas a recibir la corona de los demás, la tuya vas a recibir, si tú corres. Pero si tú estás ahí sentado mirando que los demás no corren, si tú estás mirando cómo los demás corren, no vas a recibir una corona al final, la tuya, la que es para ti, porque Dios sabe lo que puedes hacer. Dios sabe qué capacidad tienes para correr y no. Dios no te va a pedir lo que no puede pedir de ti, lo que no te haya dado, a lo que no te haya capacitado, ni te va a pedir hacer lo que hace otro. Te ha dado otros dones, otros talentos, otro marido, otra mujer, otros hijos, otra nacionalidad, otra manera de haber nacido en este mundo. Te ha dado otra vida. No copies a nadie, pero Dios exige de ti que se cumpla su propósito para tu vida, porque según este propósito que tiene para ti, que debes saber y conocer y tomar en serio para tu vida, para cumplirlo, cuando tú exhales el último aliento de tu vida, te despides de aquí, deberías haber cumplido este propósito, porque entonces Dios va a evaluar y te va a dar una corona correspondiente. ¿Me he explicado? No tiene nada que ver con salvarse para la vida eterna, para ser un hijo de Dios, No, eso es por arrepentimiento, por la fe en Cristo Jesús. Y siempre es por gracia, pero la gracia de Dios te hace esforzarte en la gracia, dice la palabra de Dios, curiosamente. Esfuérzate en la gracia. Timoteo, y enseña a otros, porque tú has aprendido a obedecer, enseña a otros y multiplícate porque eres un ejemplo. Dice Pablo a Timoteo, por ejemplo, pero esfuérzate en la gracia que has recibido. Y entonces 1 Corintios 9, versículo 24 a 27, dice Pablo, más o menos, parafraseando, dice, mirad los deportistas, y perdonad, no voy a citar la Biblia, pero voy a parafrasearla. Mirad los artistas, mirad los músicos, mirad los científicos, mirad los que son padres o madres, o que trabajan con personas discapacitadas, o los que inventan vacunas, por ejemplo, o lo que leí ayer en El País, por ejemplo, que ahora mismo en esta semana se han inventado como 5 cosas
de la ciencia que hace prácticamente milagros y quita el cáncer al 80% de niños a los 12 años que eran incurables, por ejemplo. ¡Wow! Mira estas personas. ¿Tú sabes por qué han llegado donde han llegado? Porque cuando otros hacían el vago, ellos estudiaron. Cuando otros no se esforzaron, ellos se esforzaron. Cuando otros se divirtieron, ellos se sacrificaron. Cuando otros buscaron el aplauso más que otra cosa, ellos buscaron el rendimiento, el servicio a Dios, muchos de ellos, o por lo menos a la humanidad. Pero toma ejemplo de gente que realmente puedes aprender. Dice Pablo, toma ejemplo de los deportistas. ¿Por qué? Porque ellos restringen su comida, su horario de dormir, de levantar, de acostarse, con quién pasan la vida, con quién pasan su tiempo, con quién habla, qué dicen, qué no dicen, qué leen, lo que no leen, qué hacen en YouTube, en los servicios, en las redes sociales, qué hacen con Dios, etcétera, etcétera. Y depende de esto, son lo que son. No lo son por casualidad. Y superan muchísimos traumas, muchísimos miedos. ¿Qué me dirán si viene la gente a mi concierto o no viene? Si vamos a vender, si vamos a llegar al final del mes, si vamos a ser escuchados el año que viene o vamos a ir al traste con todo lo que hemos hecho hasta aquí, por ejemplo. Ellos sufren muchísimo, pero tienen un distintivo, como he leído el otro día. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario exitoso? Grupo Antolín, aquí de Burgos. Dice, la hija del fundador dice, porque la diferencia es haberse levantado más veces que otros. De la caída, del tropiezo, del peligro, de no poder más, haberse levantado más veces que otros. Eso es el secreto del éxito. ¿Y sabes cuál es el secreto de la vida cristiana práctica a diario? De una mujer cristiana, de un hombre cristiano, un joven cristiano, un niño cristiano o adolescente, de un soltero cristiano, de una persona viuda cristiana, de una persona que tiene dones, que tiene tiempo, talentos, que está en este mundo, es haberse levantado más veces que otros, haberse arrepentido más sinceramente de sus pecados que otros, haber leído más detenidamente la palabra que otros, haber permanecido en la palabra, haber sido más sincero que otros, haber sido más perseverante que otros, haberse sacrificado cuando los demás miraban por sí mismos. Y aquí tienes el hombre, a Jesús como ejemplo tuyo. Este es tu ejemplo, no el que está a tu lado, sino sigue el ejemplo de Jesucristo. Si sigue el ejemplo de Jesucristo, Dios te ha bendecido con una gran bendición, porque si tú ves un ser humano a tu lado que sigue a Jesucristo y lo refleja, es una gran ayuda. Pero si te despistas y confunde y no ves a Jesucristo en él, sino cualquier otra cosa, es una cosa muy triste y peligrosísima. Porque tú vas a seguir los malos ejemplos que ves, más fácilmente que seguir al maestro que no ves. Para eso tendrías que leer la palabra y perseverar en la palabra, insistir en realmente conocer a Dios. ¿Me he explicado? Aquí está y sigue diciendo Pablo, dice, mirad, esos deportistas se golpean su cuerpo, dice. Habla de boxeadores, se dan golpes. O sea, que quiere decir, yo les veo entrenando, ¿no? Dan golpes así, con puñetazos, y digo, bueno, ¿serán daños al puño que tiene ahí? Bueno, algunos se ríen porque saben les gusta el boxeo, ¿no? Han hecho boxeo. No, es para entrenarse. Tiene que ser así. Tiene que doler. No, sin dolor no vas a vencer nunca a nadie. Tienes que aprender a sufrir si quieres llegar a una parte. Y hoy vivimos una sociedad anti-Dios, anticristiana y se caracteriza por estar anti-sufrimiento. Porque realmente, si resumes la vida de Jesucristo, es dar a conocer a Dios, un Dios que está dispuesto a sufrir lo que haga falta para cumplir su propósito en este mundo, que es rescatar cuantas más personas posibles por amor a ellos y para la gloria de Dios.
Y lo hace a través de Jesucristo, y lo hace a través de los discípulos, y lo hace a través de la enseñanza. Pero ¿por qué? ¿Te acuerdas? Ananás, ¿por quién preguntó Ananás? ¿Te acuerdas? Por Jesús, a Jesús, por los discípulos y por la enseñanza. Porque si puedes destruir esas tres cosas en tu vida, que ya no ves a Jesús, ya no tienes una buena relación con los otros discípulos, ya estás despistándote en cuanto a la enseñanza, Satanás ha conseguido el propósito de destruirte. Y no estoy diciendo destruirte para que no vayas al cielo, sino Pablo termina diciendo, yo no voy a permitir una vida fácil para mí. Yo voy a golpear mi cuerpo también. Si otros lo hacen para una corona, para un premio que es pasajero, que es destructible, que vale para 4 días, diríamos aquí en Burgos, yo lo voy a hacer para una corona indestructible, eterna, que me espera cuando estoy con Cristo. Y no voy a quedar como un predicador de palabras bonitas que dice a los demás lo que tienen que hacer o deberían hacer para no quedar yo, dice, descalificado. ¿Qué quiere decir? Sin premio. ¿Qué quiere decir? Sin corona. ¿Qué quiere decir? Sin corona vencedor. Quiere decir sin reinar con Cristo. Quiere decir que si reina es porque está en el reino, porque juzgan también con los demás. No digo que no reinen en ningún sentido, pero no con una corona de justicia, una corona de gloria, una corona incorruptible, que pueden echar los pies de Cristo y decir, esto, Señor, has hecho mi vida, sino van a estar bien avergonzados al lado, mirando como otros adoran al Cordero de Dios y al que está en el trono, que van a decir, y aquí nuestras vidas, nuestras coronas, tú lo mereces, que lo echemos ante tus pies para tu gloria y para tu honra, porque ha sido por tu salvación, ha sido por tu gracia en nosotros. ¿Estamos? Tremendo, ¿no? Por eso, ¿estás enfocado en recibir la corona eterna? Si pediría levantar la mano, ¿cuántos de nosotros estamos la semana pasada enfocados en la corona eterna que vamos a recibir? ¿Tú qué crees? ¿Cuántos levantarían la mano? Enfocados, al 100% enfocados. Tenemos nosotros solamente, para mencionar a alguien de ejemplo, ¿os acordáis? El otro domingo que vino el que consiguió la medalla del campeonato, ¿ya? De Aguilar de Campoo, que trajo la medalla, pues lo ves en él, ¿no? Un hombre que ha golpeado su cuerpo para conseguir la medalla. Este vive enfocado. Pídele acompañarle una semana para saber lo que es una persona enfocada. Y luego aplícalo a la vida cristiana. Y sabrás lo que es una vida cristiana comprometida. No de blendengues, sino de personas. O sea, alguien predicó una vez y dijo, mira, la diferencia entre los blendengues y los que son como deben ser es que cuando tú metes en agua hirviendo, a ver, ahí la cocinera, a ver si me da la razón, metes zanahorias, cuanto más tiempo están hirviendo, más blandos se hacen, hasta que se hace puré. Haces así a la cazuela y se cae, ¿no? La zanahoria. Pero cuanto más metes un huevo en agua hirviendo, ¿qué pasa? Más duro se hace. Pues así deben ser los cristianos. Cuanto más problemas que tengan, cuanto más dificultades que tengan que afrontar, cuanto más soporten, cuanto más entrenados están a golpear este cuerpo, que debe estar sometido a Dios para obedecer a Dios y estar dispuesto para Dios, que cuando hay que actuar, se actúa, cuando hay que hablar, se habla, cuando hay que callar y se calla, y cuando hay que ayudar, se ayuda, y cuando hay que reunirse, se reúne, y cuando hay que estar perdonad que lo diga también, hay que estar a la hora, se está a la hora, y cuando se tiene que marchar de una casa, también se marcha de una casa. Pero sabe estar como Jesucristo lo sube estar. Con esto ya pasamos al resto, queridos, corriendo, como siempre. Pero bueno, he elegido ese como tema principal, porque creo que os ha sorprendido, ¿no? No habéis esperado que este texto voy a sacar ese tema.
el Hijo de Dios, el Rey te adopta. O sea, ¿os acordáis del manto de púrpura? Lo llevo de burla para darte un manto verdadero de Rey y sacerdote. Dice 1 Pedro capítulo 2, 9 que nosotros ya somos un pueblo santo para Dios y reyes y sacerdotes para Él, para dar a conocer sus virtudes a este mundo, que hemos sido pasados de las tinieblas a la luz, para dar testimonio en las tinieblas, como reyes y sacerdotes ahora. Y si tú lees Apocalipsis, tú vas a ver que vamos a ser reyes y sacerdotes. Empieces a leer y ya lo vas a leer. Capítulo 1, versículos 5, 6, 7 en adelante. Quiere decir que ya tenemos el estatus de estar sentado con Cristo y empezar a ejercer lo que significa estar en su reino, ejerciendo su autoridad en oración, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra influencia. Con nuestra influencia, queridos, es importante que influyamos nosotros para no dejar el mal crecer. Somos sal de la tierra. Acordamos esto, y luz también. Y dice aquí, tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en grito, crucifícalo, crucifícalo. Los que recibieron la boca, ¿para qué la utilizaron? Pues lléveselo y crucificadlo vosotros, replicó Pilato, que era una broma, una forma de expresarse con sarcasmo contra ellos, porque sabía perfectamente que César no les dio la autoridad de crucificar a nadie. Eso era autoridad de los romanos exclusivamente, lo ha explicado Gustavo muy bien el domingo pasado. Entonces, por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistían los judíos. Cuidado, se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Hijo de Dios, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó nada, para que se cumpliera lo que fue escrito también, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Amenazándole. Wow. Así tenemos que ser también como Jesús, soberanamente tranquilos, incorruptibles, insobornables, que nos amenacen si quieren, que no vamos a ceder por nada del mundo ante la corrupción, a la mentira, ante lo que haga falta y además vamos a hacer la voluntad de Dios hasta el final. Ahí está. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puse en tus manos es culpable de un pecado más grande. Ojo, hay grados de castigo y hay grados de recompensa. Lo repito, hay grados de castigo, hay grados de recompensa. De parte de los que van al infierno hay grados de castigos. De parte de los que van al cielo hay grados de recompensa. Hay muchos cristianos hoy en día que creen, bueno, yo voy al cielo, tengo el billete. Me dedico a la pintura, a la música, a hacer dinero, a montar un negocio, a crear niños, a ir de viajes, a jubilarme, prejubilarme, a hacerme feliz, a hacerme no sé qué, no sé cuánto, vivir para mí, ya bastante hecho. Eso, la carrera no se termina hasta que tú no te vayas de este mundo, queridos. En esa carrera no se jubila nadie. Se jubila cuando se muere. Ahí tienes el certificado de función, ahí te has jubilado. Eso sí. No quiere decir que no te puedes jubilar, pero quiere decir que no te puedes jubilar porque lo dices tú, sino porque Dios te lo permite, me refiero. Pero cariñosamente lo dijeron a un compañero mío que se llama José Vera, que está en Murcia, que con él he hecho una campaña también en 2008, allí en Murcia, y oramos por él el domingo pasado a las 8 de la mañana, los responsables, algunos de España, ¿no?
Y él dijo, bueno, yo estoy ya jubilado. Y le dice el presidente de la coordinadora de las asambleas de hermanos, que se llama Felipe Rondo, dice, oye, por algo se les llama a los responsables de las iglesias ancianos, ¿no? Algo dirá, ¿no? Y esto de jubilarse, no. Venga, te necesitamos. José Vera. Ahí a pechugar hasta el último momento. Bueno, lo que quería decir. Pero mira, que estos eran malísimos estos. Eran malos, pero malísimos y malísimamente malos. No tengo más palabras. Mira, al oír esto, si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Uy, ahora sí que, eso sí que, tonto no tiene nada, ¿eh? Para ser astuto, para ser malos, todo lo que quieres pedir de un ser humano. ¿A quién se le ocurre a decir ese como judío que odiaban a los cobradores de impuestos porque colaboraron con César, a decirle nosotros elegimos a César como rey? Mentira. Si le querían asesinar, si hubieran podido. Y César, ¿sabes lo que dijo César? César dijo, yo nací como hijo de Dios. Me tienes que adorar, me tienes que dar culto, me tienes que edificar templos, altares, y me tienes que usar, me tienes que poner imágenes por todo mi imperio para que me honren como César, el Hijo de Dios, como Señor, como Salvador, como Hitler. Heil Hitler, que significa Salvador Hitler. Bueno, de la misma categoría. Y a esta gente, a este individuo, y este gobierno, y este montaje de autoridad, mira lo que dicen. Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquier que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, lugar al que llamaban el emperador, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tenéis a vuestro rey, dijo Pilato a los judíos. Mira, ¡fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Vociferaron, ¿acaso voy a crucificar a vuestro rey? Replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano. Y por esta gente, como tú y yo, murió Jesús. Porque cuántas veces hemos dicho, yo prefiero que la mentira gobierne mi vida. El dinero, el jefe, mi esposo, mis hijos, mi suegra, mis vecinos, mi gobierno. Y voy a agachar la oreja y voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. Has elegido al César, al Dios de este mundo que está detrás de todos estos gobiernos alternativos que se oponen a Dios. Todas las filosofías, religiones y culturas maravillosas, aparentemente, pero que se oponen a Dios y quitan a Dios de su lugar. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Jesús declaró que Él es el Hijo de Dios igual al Padre. Que se nos quede claro. César se autoproclamaba Hijo de Dios, Señor y Salvador. Minúsculas. Él claro, se escribía en mayúsculas, pero yo minúsculas. Ahí se lo merece. El Hijo único, ahí mayúsculas. El Hijo único, además, Rey eterno, pagó el precio de tu adopción para ser hijo del Rey. ¿Qué te parece? El Rey pagó con su sangre para que lleve su nombre, que puede decir, yo soy hijo de Dios. Claro, no hijo de Dios como el único, pero participando de su naturaleza, de su salvación, de su gracia, de su amor, de su espíritu, de su herencia, de su reino también, para recibir esa corona del vencedor. ¿No te daría vergüenza de no correr en esta carrera para esta corona que Él te ganó llevando esa corona de espinas?
y dando su vida por nosotros y dejándose matar de esta forma para llevar el castigo en lugar de nosotros, porque Dios lo aceptó como castigo suyo en lugar nuestro por nosotros. Esta es la salvación pasada, es la posición, aunque el mundo te desprecia, recuerda tu identidad y posición en Cristo no cambian si la tienes. Si has aceptado un día a Cristo como Señor y Salvador, te has arrepentido de andar en tu propio camino, has aceptado como Cristo el camino, la verdad, la vida, como Señor y Salvador. Tienes una posición en Cristo y no la pierdes, la tienes y tu identidad siempre la tendrás, aunque el mundo te desprecie. La tienes y no cambia. Pero Dios soberano te dio la libertad, escucha bien, como a estos, ¿te das cuenta? Están actuando libremente y Dios les va a pedir cuentas porque no les obligó a hacer nada ni decir nada de todo lo que decían ni hacían, ni planificaban. Libertad total, porque Dios es un Dios soberano que no necesita títeres, necesita personas libres para mostrar la soberanía que tiene. Nos hace todos responsables por ser libres. Pero esta salvación pasada, pero Dios soberano te dio la libertad de elegir a qué Dios servirás, al único y verdadero o a los falsos, como ya los he mencionado. Pero tienes que elegir constantemente. Yo tengo que elegir constantemente. El otro día me desperté sobresaltado porque me pareció que había permitido corrupción en mi vida, por ejemplo. ¿Para qué voy a permitir corrupción en mi vida? ¿Para perder parte de la corona del vencedor? ¿Vale la pena? Por todos los millones de este mundo, por todas las glorias del mundo, por todas las mentiras de este mundo, por toda la imposición de la gente de este mundo, por toda la manipulación que quieren ejercer sobre nosotros. No, gracias a Dios, no. Esta es la salvación presente, esta, la carrera y futura. Así que, ¿estamos de acuerdo? Lucha, ¿a cuánto por ciento? Acuérdate en tu medida. ¿De acuerdo? Aquí está Beatriz. Dios no va a pedir a Beatriz que haga lo que hago yo. Ni me va a pedir a mí que haga lo que ella tiene que hacer. Es de que todos son iguales, eso es mentira. Dios tiene propósitos diferenciales. Y por unas razones ha dado dones a unos y capacidades otras, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hoy tanta igualdad ya pasada de rosca? Porque niegan la existencia de Dios de un diseño inteligente. Han terminado con la inteligencia y han empezado con su propia filosofía. No vayamos por ahí. Pero esta salvación presente y futura, una lucha al 100% cada uno donde está. ¿Estamos enfocados en recibir la corona eterna? Espero que se te persiga esa pregunta el resto de tu vida. No hoy, el resto de tu vida. ¿Me explico? Cuando te viene la tentación, cuando te cansas, cuando te aflojas, cuando te sientes agobiado, cuando crees que ya no puedo más, levántate una vez más y di, por amor a Cristo, por amor a mis hermanos, por amor al mundo perdido, por amor a mis obligaciones, mis compromisos con lo que yo me he comprometido, voy a ser leal. Recuerda, este es nuestro tema, de su corona de espinas a nuestras coronas de vencedores. El Hijo de Dios fue coronado con la maldición del pecado para que los suyos podrán recibir las coronas de los vencedores. Seguimos rápidamente. En Jesús se cumple la meta divina. Él llegó al Calvario, no lo voy a leer. Le pusieron el letrero Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y le querían cambiar, pero fijaos por dónde. Pilato por fin se hartó de estos judíos y dijo, lo que está escrito, escrito está. Se acabó la discusión. Y para su autocondena, para decirlo así, yo creo que sin darse cuenta, pienso yo, igual realmente tuvo remordimiento de conciencia, lo publicó en 3 idiomas y eran los 3 idiomas conocidos
del mundo, para decirlo así, de aquel entonces, que se nos ha transmitido en la historia. En arameo, que es el hebreo de Israel, de la religión, de latín, del poder de César, el idioma donde dice yo soy el Hijo de Dios, dice César, y adoradme, en este idioma fue publicado no dice ser, es el rey de los judíos. Y en griego también. Y luego repartieron el manto porque querían cada uno llevarse un recuerdo de aquel famoso que clavaron en la cruz, y vigilaron los soldados a sus pies y tenían dados para pasar el rato, porque eso podía durar horas y horas y horas y horas y horas y horas, y el día siguiente podía todavía la gente estar agonizando. Entonces estaban ahí preparados para jugar y tiraron los dados para repartir la túnica, que era de una sola pieza, sin costura. Yo no sé cómo se haría eso, la verdad. Una obra de arte, muy valiosa. Para que veáis que luego hay gente que cuando tú pones algo guapo como yo esta mañana ya te critica, ¿no? Mira a Jesús, llevó una cosa tan preciosa que no la querían repartir. Tiran los dados para quedarse con la pieza entera. Pero esas cosas yo las pienso y las aplico en mi vida. Entonces, eso sucedió, lo importante. Mira, Jesús cumple con la meta divina hasta el último momento de respirar, incluso hace cumplir aquellos al pie de la cruz donde no puede influir. Pero eso sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Mira, tengo que conocer la verdad. En arameo, Jesús es la realización de todas las promesas de Dios, no es una fe nueva, es el cumplimiento de la antigua, es el Mesías para el mundo y el Salvador del mundo, para todas las religiones y todos los que buscan a Dios en todo el mundo, en todos los tiempos. No hay otro. Y Jesús fue anunciado para el mundo religioso como el único camino, el único rey. En latín es la representación de poder, de legislación, de guerras, de conquistas. Pues en todas estas historias, vamos a leer lo que dice aquí, Jesús es único rey de reyes y señor de señores, incluso sobre los poderes de este mundo. Ningún sistema político, económico ni militar puede anular su reino eterno y todos son por él influenciados. Tú sabes que la ley que tenemos nosotros en España y la mayoría de los gobiernos del mundo se basan en la ley romana, pero la ley romana se basaba también en los 10 mandamientos, en la ley judía. En griego, Jesús no es contrario a la razón, la trasciende simplemente, da sentido. Dios no está en contra de que pensemos por qué estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, por nuestra razón. Está mal, dudar para llegar a la conclusión de que lo cierto. Da sentido a toda ciencia, filosofía, arte y cultura. Él es la verdad que da sentido y valor a todo. En estos 3 idiomas por esta razón, por representar la religión, el poder y la cultura y la filosofía. Ahora, por último, vaya tema. Tengo que tocarlo, lo siento. Jesús, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre. También, la hermana de su madre también. No dice nombre, pero puede ser Salomé. Y puede ser que fuese la madre de Jacobo y del mismo Juan que escribe el Evangelio. Dicen la mayoría. María, esposa de Cleofás, y María Magdalena, de la cual Jesús echó 7 demonios, está aquí. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo, a quien él amaba, dijo a su madre, escucha ahora bien, aquí alguno lee toda la vida, y Jesús dijo, madre. O sea, tú eres mujer, ¿no? Madre. Mi madre eres tú.
es lo que entiende el católico. Cualquier mujer es su madre. Dice madre. No, dice mujer. No dice madre, dice mujer. No dice explícitamente, expresamente, conscientemente, con todas las luces todavía en la cruz, dice mujer, porque quiere cortar por lo sano toda posibilidad de veneración a su madre. Su madre aquí no tiene nada que ver en la muerte suya por redención de nuestros pecados, en absoluto. Ahí está la mujer, punto. Pero él es un hijo y que la ley civil de todas las naciones que tienen poco sentido de común, saben que un hijo que tiene una madre viuda y que tiene unos hermanos que no creen, se preocupa por esta mujer, por su madre en este caso. Y mira quién sería la persona más indicada para encomendarla, para cuidar de esa persona, para que no vaya a casa sufriendo un luto con gente que se ríe de todo lo que ella cree. Y vio a Juan, el discípulo amado, que estuvo allí, y dice, madre, aquí tienes tu hijo, vete con él, y tu hijo coge a esa mujer. Pero mira, Jesús no pensó solo en sí mismo, sino en su deber. Sigo mostrando responsabilidad, ternura, incluso cuando paso por momentos más difíciles de mi vida. Jesús no compartía la redención con María, ni su lugar como mediadora, abogada, intercesora, ni le dio el lugar de madre de la iglesia para nada. Y ¿sabes una cosa, un detalle? En Gálatas 4:26 dice, nuestra madre de la iglesia es la Sión celestial, es la Jerusalén celestial, es nuestra madre, dice Pablo. Si tenemos la iglesia, una madre, ya está repartido el título, es la Jerusalén celestial, porque es ahí donde vamos, nos cobija, estaremos con Cristo y recibiremos las coronas de gloria. Pero yo me pregunto, ¿dónde llegará la gente que venera a María? Que son idólatras, que dice la Biblia que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Escucha, que es la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice ningún evangélico, lo dice Dios a todo el mundo. Y por eso yo no venero a María. Porque Dios me dice que no entraría en el cielo por idólatra. Por este camino no se llega, no se llega. Es empezar por un camino equivocado. Hay gente que dice que ella es el camino al camino, que no, que el camino a Bilbao no te va a llevar nunca a León, que está por ahí, que es otro camino. Y el camino es el camino. Jesús está presente, ha venido, está por Espíritu Santo contigo aquí en la tierra y puedes aceptarle como tu camino, la verdad y la vida y puedes ser salvo por Él. No hay otra salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación en la iglesia, no hay salvación en las obras, no hay salvación en ser buena persona. Hay salvación en Cristo, el Salvador, el único. Disculpad todos los que sois católicos, apostólicos, romanos que estáis escuchando. Conviene ser católico, apostólico, pero cristianos celestiales, para decirlo así. No de Roma, sino de Cristo. Porque apostólico soy yo, apostólico más todavía que cualquiera romano, porque sigo la enseñanza de los apóstoles que dicen que nuestra madre está en el cielo, pero es la nueva Jerusalén. Mire lo que dice, María solo se menciona 2 veces más en Hechos 14 en el contexto de Pentecostés, nunca más. Y además te digo, pido disculpas por la imagen de la película de Mel Gibson, porque coloca a María cuando Jesús fue latigado. Esto es mentira. Es mentira cultural, católica, apostólica, romana. Ahí María no apareció, no estuvo, para nada. Estuvo en la cruz, sí, pero no estuvo cuando fue latigado. No estuvo ahí con Pedro y con Juan. No estaba ahí. Estaba en Pentecostés con otros 119, porque eran 120, menos 1, 119. Una más. Los hermanos de Jesús que por fin se convirtieron y su madre y los otros 120 y no dirigió nada.
ningún concierto, ninguna predicación, ningún concilio, nada de nada. Estuvo allí la que Juan había acogido como viuda, mujer, acogida, por responsabilidad y por compasión, indefensa, pero acogida porque eso es cristianismo, acoger al necesitado. Y eso es un cristiano responsable. Pero nunca más. Luego tú ves las imágenes de María, ¿por qué? Con una corona de estrellas, con una luna debajo de sus pies como gobernante del universo, como reina del cielo, es todo mentira. Mira lo que dice la Apocalipsis. La mujer de Apocalipsis revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con corona de 12 estrellas, representa a Israel. Israel como esposa de Dios. Lee la Biblia. Es la esposa, primero infiel y luego rescatada por el Dios misericordioso y reincorporado como su esposa. Esta mujer es coronada de 12 estrellas porque son 12 tribus que gobiernan desde Israel y no a María en absoluto. ¿Y por qué lo digo? Mira lo que sigue diciendo el mismo texto. Sigue diciendo, ella dio a luz un hijo. Ahí dicen, claro, dio a un hijo María. Pero bueno, si todo el mundo que tú escuchas dio a luz un hijo, dices que eso es María, la Virgen María, vaya caos que tenemos en el hospital. Aquí alguna mujer dio a luz, ¡ay María! La Virgen María reencarnada, queridos. Porque la Biblia dice que la mujer dio a luz. Pero ¿dónde está nuestra sensatez, por favor? Aquí está hablando de Israel y dio a luz un hijo, porque Jesús es el rey de Israel. Es el hijo de Abraham. Es el hijo de, ¿me entiendes? De Israel. Y dice, esta mujer, la mujer huyó al desierto. ¿Tú cuándo has leído que María haya huido a un desierto después de dar luz? Durante 1260 días. Egipto no es un desierto. Egipto, si a algunos se le ocurre, no, está hablando del futuro de Israel. Cuando venga el anticristo, cuando persiga a Israel para destruirlo, Dios va a preservar a Israel, que dio a luz al Hijo, porque dio luz al Hijo de Dios. Y va a ser preservado. Y Jesús vuelve a entrar en esta Jerusalén. ¿Os acordáis? De dónde salió al Getsemaní, va a volver por la puerta dorada, se va a sentar en el trono de David y va a reinar. Y la mujer va a ser preservada. Israel es indestructible en su raíz. Claro, puedes matar millones si quieres, pero no vas a destruir a Israel, jamás. Y eso es lo que está escrito. No está hablando María. Es absolutamente teológicamente ridículo. Y es una blasfemia contra Dios. Es tergiversar la Biblia para ser idólatra, porque siempre hubo adoración a una mujer con un niño en brazos, que es el culto babilónico de todos los tiempos. ¿Y de dónde tiene la Iglesia Católica el culto a María? Pues de ahí, de los babilonios. ¿De dónde tenía Israel la idolatría? De los babilonios. ¿Y qué dice Apocalipsis? Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis castigados con mi pueblo. Al ver a Jesús haber tomado tu lugar de maldición para que recibas la bendición, no es momento de arrepentirte, creer a Dios, recibir perdón y su Espíritu. Si alguien todavía no lo hubiera hecho, no es momento. ¿Puedes afirmar que corres al 100% la carrera con meta, con abnegación para recibir la corona eterna? ¿Puedes decirlo? Cada momento estás pendiente, estás realmente consciente. Lo más trivial podría formar parte del plan divino. Echaron dados para saber de quién es la túnica. Se cumplió la escritura, el plan de Dios, una cosa tan tonta. A veces hay cosas que ocurrirán en tu vida que dices, ¿qué sentido tenía esto? Pues mira, podría formar parte del plan de Dios.
No lo desprecies las cosas pequeñas. Y su reino se manifiesta hoy en la obediencia y sacrificio. Hay personas que hacen muchísimo énfasis en la alabanza. Me parece muy bien. Pero realmente podemos a Dios alabar en el cielo, queridos. Obedecer, imposible, porque ahí no hay tentación alguna de no obedecerle. Ahí es automático. Lo que es realmente característico de un cristiano no es que alabe mucho a Dios, sino que obedezca mucho a Dios. Y por eso alabe a Dios, evidentemente. Es parte de nuestra vida. Pero ¿qué más da que cantemos con YouTube que de otra forma? A mí me daría de otra forma también mucho gusto, pero ¿me entendéis? Lo que caracteriza el reino de Dios es obediencia y sacrificio, obediencia y sacrificio, obediencia y sacrificio.